En esta ocasión les voy a explicar algunos ejercicios, conceptos básicos de las funciones trigonométricas, su aplicación en la resolución de algunos elementos de geometría de los triángulos rectángulos. Para empezar tenemos que partir de un triángulo rectángulo. Es importante indicar siempre, o para que podamos reconocer que tenemos un triángulo rectángulo, este pequeño cuadro que formamos en uno de los ángulos indica que este es un ángulo recto. El uso de las letras que nosotros tenemos en un triángulo rectángulo no necesariamente tiene que ser siempre la letra C para la hipotenusa. Podríamos tener letras distintas y entonces tendríamos que evidentemente resolver nuestra fórmula o fórmulas de una forma distinta, acorde a ya sea teorema de Pitágoras o funciones trigonométricas. Y en este caso partimos también de un ángulo de referencia que podría ser este o que podría ser este. Entonces aquellos, recordando simplemente que lo que nosotros tenemos aquí y acá son dos catetos y el lado opuesto que nosotros tenemos respecto del ángulo recto se le llama hipotenusa. Ahora entonces, de acuerdo con esta definición o esta ilustración de un triángulo rectángulo, entonces vamos a definir simplemente algo que ya se conoce, ya conocen, que es que el seno del ángulo de referencia, que en este caso lo estamos marcando como teta, el seno de este ángulo va a ser igual a el cateto opuesto entre la hipotenusa, el coseno del ángulo teta va a ser igual a el cateto adyacente entre la hipotenusa, la función tangente del ángulo teta va a ser igual a el cateto opuesto respecto del cateto adyacente, y las funciones recíprocas o inversas, es decir, si nosotros analizamos los lados que estamos considerando, el inverso es invertirlos, y al invertirlos tenemos la función inversa. En este caso la función inversa de la función cosecante es la función seno, de la función secante es la función coseno y de la cotangente es la función tangente. Entonces quiere decir, y esa es la razón por la cual en una calculadora solamente tenemos estas tres funciones, porque finalmente son recíprocas, entonces yo podría obtenerlas mediante el inverso de cualquiera de estas. Entonces, digo, aquí lo vemos como letras, aquí lo vemos precisamente como lo he descrito, como cateto opuesto hipotenusa o hipotenusa sobre cateto opuesto. En realidad estas definiciones son las que tenemos que aprendernos para poder nosotros resolver cualquier ejercicio relacionado con triángulos rectángulos. Aunque no necesariamente tengamos el triángulo rectángulo, podemos utilizar esto para resolver alguna figura geométrica en la que podemos generar un triángulo rectángulo. Como decíamos, las funciones recíprocas. Entonces, las funciones recíprocas que obtengo a través del inverso. Si entonces yo tengo la función seno, la puedo obtener a partir del recíproco de la cosecante y viceversa. El coseno a partir del inverso de la secante y viceversa. Y la función tangente a partir de la inversa de la cotangente o viceversa. Viendo entonces ya en números, ¿qué es lo que podríamos definir? Dice que en este caso, que si θ es un ángulo agudo. Entonces, necesariamente y exclusivamente para el caso de un triángulo rectángulo debe ser un ángulo agudo. No puede ser un ángulo obtuso porque entonces ya no se cumple la regla de que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados, porque ya tenemos 90 respecto que en relación a que tenemos un ángulo recto, y entonces la suma de los otros dos ángulos necesariamente debe ser 90. Y entonces si es 90 quiere decir que los ángulos, cualquiera de los dos ángulos que nosotros tenemos dentro de ese triángulo,
son ángulos agudos. Entonces, si este ángulo θ es un ángulo agudo y el coseno del dicho ángulo es igual a 3/4, entonces nos están pidiendo que encontremos los valores de las funciones trigonométricas de θ, es decir, de todas las funciones trigonométricas. Ahora, eso quiere decir que si yo tengo el coseno de θ y dice que es 3/4, ¿por qué? Regresando a la definición, decía que cuando yo hago la definición del coseno de θ es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, quiere decir que yo podría utilizar estos como referencia. No siempre es así, pero yo puedo utilizarlos aquí como referencia para encontrar el resto. Eso quiere decir también que yo, si quisiera, podría encontrar, por lo tanto, entonces, mediante el teorema de Pitágoras, este lado que me falta. Entonces, dice que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Entonces, básicamente lo que nosotros tendríamos que hacer en este caso para resolver, para determinar cuál sería nuestro valor faltante, es, de acuerdo a la definición del teorema de Pitágoras, dice que 3 al cuadrado más el cateto opuesto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Entonces, si nosotros despejamos, me quedaría que el cateto opuesto sería igual a la raíz de 4 al cuadrado menos 3 al cuadrado. Resolviendo esto sería raíz de 16 menos 9. Esto es igual a raíz de 7. Simplemente recordamos que para muchos fines no resolvemos esta raíz cuadrada a menos que sea un número entero. Entonces tendríamos que utilizar este valor para poder resolver o indicar lo que nos están preguntando, que son encontrar los valores de las funciones trigonométricas para el ángulo θ. Entonces, si en este caso ya tenemos identificado que este cateto es igual a raíz de 7, entonces simplemente en base a las definiciones que ya se habían mencionado anteriormente, podemos describir el valor para cada uno de ellos, simplemente siguiendo las definiciones. Entonces dice que el seno de θ, dice que es, este es el ángulo de referencia, dice que es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, por eso es raíz de 7 sobre 4. Luego, el coseno de θ, que es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, es decir, 3/4, que es a final de cuentas lo que nos dan aquí. Luego, la tangente de θ, que repito nuevamente es nuestro ángulo de referencia, y entonces dice que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces raíz de 7 sobre 3, que es esto. Y luego las funciones recíprocas, que para no necesariamente volver a ver el triángulo, simplemente podríamos obtenerlas invirtiendo los valores. Si ya sabemos que la cosecante es la recíproca de seno, pues entonces simplemente invertimos. Si ya sabemos que la secante es recíproca del coseno, invertimos. Y si la cotangente ya sabemos que es recíproca de la tangente, pues solamente invertimos los valores. Y así están. Entonces, estos serían los resultados para encontrar los valores de las funciones trigonométricas dado este coseno de θ. Entonces, repito nuevamente, se ilustra y se resuelve. Ahora, esto es importante para muchos fines. Para resolver muchos ejercicios, simplemente se va a mencionar aquí el caso. Tenemos un triángulo, en este caso se observa que es un triángulo equilátero, porque lo que nosotros tenemos es, si tenemos este ángulo de 60, consideramos que este ángulo completo es 60 y consideramos que este ángulo también es 60,
Por lógica, entonces, si tenemos los mismos ángulos, tenemos un triángulo equilátero. A final de cuentas, también se puede demostrar observando que de este lado tenemos un 2, aquí tenemos un 2 y aquí tenemos un 2 por la suma de estos dos. Ahora, si partimos de esto, entonces podemos considerar que este sería un cateto y este sería la hipotenusa. Entonces simplemente tendríamos que resolver como lo hicimos en el ejercicio anterior para poder eh, encontrar que nuestro cateto sería equivalente a raíz de 3. Ahora, estos valores que nosotros tenemos aquí se les pueden asignar valores característicos. Podemos partir de un triángulo rectángulo que fuera isósceles con los ángulos de 45 grados, o también podríamos considerar el ángulo, las funciones trigonométricas para este ángulo y las funciones trigonométricas para este ángulo. Estos valores que yo tengo aquí o que puedo generar de las funciones trigonométricas para los ángulos de 30, 60 y 45 se les conocen como valores especiales o valores característicos de las funciones. Entonces, descrito en grados, tenemos que, y entonces lo único que tenemos que hacer es, a final de cuentas, describirlos. Si en el caso de 45 grados es evidente que entonces si tenemos lo mismo en cada lado, pues vamos a tener, cuando tenemos relación de tangente y cotangente, relación de los lados en la tangente y en la cotangente, pues va a ser un 1. Y a final de cuentas, si manejamos ese mismo 1, pues entonces por eso nos queda un denominador 1 acá, acá y acá. Entonces, estos valores que nosotros tenemos aquí es recomendable tenerlos presentes. Finalmente, hay que recordar entonces también nuestra equivalencia de radianes a grados. Decimos que la circunferencia tiene un valor de 2 pi radianes. Entonces, finalmente, el significado o el equivalente en radianes para pi es igual a 180. Entonces, si tenemos 180, pues básicamente ese 180 lo dividimos entre 6 y por eso tenemos pi sextos, o pi cuartos, o pi tercios. Repito nuevamente, esto aplica mucho para resolución de identidades trigonométricas y sobre todo en cálculo y en derivadas. Una de las aplicaciones, vamos a ver una de las aplicaciones. Un ejemplo de aplicación de las funciones trigonométricas para resolver triángulos rectángulos o para resolver pues básicamente algún elemento de geometría de un triángulo y con esto resolver algunos de los problemas. Entonces nos dan como referencia este ejercicio y dice que un topógrafo observa en un punto A citado al nivel a una distancia de 25 pies de la base B de un asta de bandera. El ángulo entre el suelo y el extremo superior del poste es de 30 grados. Calcule la altura h del poste al décimo de pie más cercano. Ahora, entonces, lo importante aquí, lo que nos es útil para poder resolver siempre este tipo de ejercicios es hacer una ilustración. Entonces, una ilustración en donde el punto A estaría correspondiendo al topógrafo, el punto B a la base del asta bandera, el ángulo de 30 grados es el ángulo entre el suelo y el extremo superior del poste, este ángulo y este ángulo. El ángulo que forma este lado con este lado. Y el otro valor dice a una distancia de 25 pies de la base. El topógrafo se encuentra a una distancia de 25 pies de la base. Ahora entonces ya tenemos la información necesaria para poder aplicar una de nuestras funciones trigonométricas. Entonces lo que sigue simplemente es establecer, para empezar, qué es lo que vamos a utilizar para poder resolverlo. En este caso tenemos cateto adyacente y queremos conocer el cateto opuesto. Y lo único que tenemos el cateto adyacente, tenemos el ángulo. Entonces, ¿qué función relacionan
o se relacionan a través con los lados que tenemos. ¿Qué función relaciona los lados que tenemos? Es el cateto opuesto y el cateto adyacente sería la función tangente. Entonces primero podemos ilustrarlo e indicar que para la tangente del ángulo de estudio o de referencia, esto sería igual. Entonces, esto es básicamente nuestra definición. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces vamos a asignar valores, los valores que ya tenemos, que sería tangente de 30 grados, es igual a la altura, que es lo que queremos conocer, entre lo que mide el cateto adyacente, que en este caso son 25 pies. Ahora, solo despejamos, nos quedaría que h sería igual a 25 pies por tangente de 30 grados. Y a final de cuentas, obteniendo la multiplicación de estos dos valores, concluimos que la altura es 14.4 pies. Y no incluimos, o no es necesario incluir más decimales, porque una de las condiciones que nos están pidiendo es al décimo de pie, entonces solo tenemos que incluir un decimal. Los ejercicios propuestos para practicar el uso de funciones trigonométricas de manera directa son los siguientes. Entonces aquí lo importante es ir notando cuáles son los valores que ya tenemos y qué es lo que nos están preguntando. Entonces generalmente para el uso de las funciones trigonométricas de manera directa y simple, nos dan un lado, nos dan un ángulo y nos preguntan otro. En este otro ejercicio nos dan como referencia la altura de un edificio, que son 73 pisos, a una distancia de 200 pies. Entonces, y nos dan como dato 78.87 grados. Aquí sería interesante e importante poder hacer una ilustración para poder determinar qué es lo que se está preguntando. Tenemos otro ejercicio en donde el cálculo no se hace tan de manera directa, la verdad, hasta cierto punto por un poco de proceso algebraico para poderlo resolver. Entonces, en este ejercicio dice, para medir la altura de una capa de nubes en un aeropuerto, un trabajador enciende un reflector hacia arriba a un ángulo de 75 grados. Un observador a 600 metros de distancia mide el ángulo de elevación del reflector y ve que es de 45 grados. Básicamente esto se ilustra a través de la figura que tenemos aquí. Ahora, si nos damos cuenta, nos están preguntando la altura, pero no tenemos de manera directa uno de los lados. El triángulo, que en todo caso tendría que ser este lado o tendría que ser este lado. Entonces, como no tenemos de manera directa, lo que podemos hacer es asumir algunas consideraciones y podemos entonces, por lo tanto, considerar a uno de los lados como X y el otro lado como lo que sobra. Si conocemos la suma de ambos, entonces quiere decir que podríamos resolver este valor. Aunque en realidad, conociendo X, dado que el triángulo de la izquierda es un triángulo isósceles, es decir, el ángulo es de 45 grados, X va a ser igual a H. Entonces, la sugerencia para cuando tenemos este tipo de ejercicios es ilustrar los triángulos que se forman. Tendríamos un triángulo con un ángulo de 45 grados, en donde desconocemos este valor y queremos conocer este. Tenemos otro triángulo adyacente, en donde tenemos H, o estamos buscando H, que es exactamente
la misma distancia en el otro ángulo y este lado mide 600 menos x como se había comentado. Entonces tenemos aquí 75 grados. Ahora, tenemos que trabajar o partir de la definición de aquella definición trigonométrica que relaciona ambos catetos, que sería la función tangente. Vamos a escribirlo de manera directa para irlo resolviendo. Sería tangente de 45 grados es igual a el cateto opuesto, que en este caso es h, sobre el cateto adyacente. Y para el otro triángulo tendríamos tangente de 75 grados es igual a h sobre 600 menos x, que es igual cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ahora, el valor que tenemos común en ambos es la h, y lo que podemos conocer es x. Podría ser indistinto, podríamos igualarlo a x o podríamos igualarlo a h, sería cualquiera de las dos formas es válida. Una manera muy sencilla de verlo para poder resolverlo rápidamente sería despejar en este caso la h, que sería x por tangente de 45 grados, y el otro valor, la otra función de otro triángulo quedaría como h igual a 600 menos x por tangente de 75. 600 menos x por tangente de 75 grados. La tangente de 45 grados es 1, por lo tanto esto me quedaría igual a x. Y la tangente de 75 grados es 3.73. Entonces simplemente empezamos a resolver. Tendríamos que multiplicar 600 por 3.73, que sería 2238, menos x por 3.73 sería 3.73x. Posteriormente nos queda, si pasamos sumando, 4.73x es igual a 2238, y 2238 x, pasamos dividiendo el 4.73 y por lo tanto x, que también es h porque dijimos que es un triángulo rectángulo simétrico, es decir, isósceles cuyos catetos miden exactamente lo mismo. Entonces con esto estaríamos resolviendo el ejercicio, y la distancia, que sería la altura, sería 473.15 pies, metros. Ahí. Los ejercicios propuestos ahora para este tipo de problemas son los siguientes. Y nuevamente hay que trabajar mucho con los datos que nos dan. En este caso nos dan los ángulos, la elevación. Dice 38 y 38, 38 y 52, luego 20 y 22. Entonces tenemos que trabajar con estos datos. Los otros ejercicios